Buenas noches. Bienvenidos. Mi nombre es Roberto, pero puedes llamarme Beto. Si quieres, cuéntame desde dónde estás escuchando ahora. ¿Y qué hora es por allá? Este espacio existe para algo muy simple. Escuchar historias reales que no encajan del todo. Relatos de personas comunes que vivieron algo que todavía no saben cómo explicar. No es terror exagerado, no es ficción, y no prometo respuestas. Durante este video, voy a acompañarte mientras escuchamos uno de esos relatos, con calma, sin interrupciones, dejando que los silencios también digan lo suyo. Si te apetece, acomódate, apaga un poco el mundo ahí afuera. La historia ya está aquí. Esta casa estaba en silencio cuando abrí el mensaje que llegó esa noche. Un silencio denso que no tranquiliza, sino que obliga a escuchar con más atención. El remitente pidió mantenerse en el anonimato, no por temor, sino porque sentía que su historia no hablaba de quién era, sino de lo que había hecho. Desde las primeras líneas, dejó claro que no se trataba de un suceso extraño, ni de algo inexplicable, sino de una decisión pequeña, casi invisible, que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. No había dramatismo en sus palabras, solo una necesidad evidente de ordenar lo ocurrido. Mientras leía, tuve la sensación de que este relato no buscaba impactar, sino aliviar el peso de una comprensión tardía. Hay historias que llegan cargadas de miedo, otras de culpa abierta, y algunas, como esta, de una lucidez que duele. Durante mucho tiempo, el remitente creyó que los errores verdaderamente importantes siempre se sienten cuando ocurren, como si el cuerpo emitiera una advertencia clara. Pensaba que las decisiones graves vienen acompañadas de dudas, de incomodidad, de esa voz interna que obliga a detenerse. Esa creencia le había dado una tranquilidad engañosa, una confianza automática en su propio criterio. Jamás imaginó que el error más determinante de su vida pudiera nacer de un gesto cotidiano, tomado sin reflexión, en un momento que no parecía tener ningún peso especial. Lo que más lo inquieta ahora no es solo el resultado, sino la facilidad con la que todo ocurrió. No hubo conflicto interno, ni sensación de riesgo, ni la menor sospecha de estar cruzando un límite. En aquel momento, su vida estaba marcada por una estabilidad constante que había terminado por volverse cómoda. Tenía rutinas claras, horarios previsibles y una sensación persistente de control sobre su entorno. Las decisiones se tomaban con rapidez, no por irresponsabilidad, sino porque nada parecía exigir una atención profunda. Esa normalidad continua funcionaba como una especie de anestesia mental. Elegir se había convertido en un acto automático, casi mecánico. No se trataba de vivir sin pensar, sino de vivir sin cuestionar. Y en ese estado, cometió el error sin siquiera registrarlo como tal. El día en que todo comenzó no tuvo nada de especial. No hubo discusiones, ni sobresaltos, ni emociones intensas que merecieran ser recordadas. Se levantó a la misma hora de siempre, siguió los mismos trayectos y mantuvo conversaciones que ya había tenido innumerables veces. En medio de esa repetición cómoda, surgió una situación que requería una decisión rápida, algo tan simple que no parecía merecer análisis. Actuó como siempre había hecho, confiando en la inercia de lo habitual. Aceptó, confirmó o eligió, sin sentir que estuviera alterando nada importante. La vida continuó exactamente igual, y eso reforzó la idea de que no había pasado nada relevante. Durante mucho tiempo, esa decisión quedó enterrada bajo nuevas preocupaciones y responsabilidades. El remitente reconoce que no volvió a pensar en ella, no porque la evitara conscientemente, sino porque no había ningún motivo aparente para hacerlo. No hubo consecuencias inmediatas ni señales claras de advertencia. Esa ausencia de efectos visibles le dio una falsa tranquilidad. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a aparecer pequeñas incomodidades, detalles sutiles que no encajaban del todo. No eran grandes problemas, solo una sensación persistente de estar ajustándose constantemente a algo que no terminaba de entender. Al principio, atribuyó esas molestias al cansancio, al estrés normal de la vida adulta o a circunstancias externas. Ajustó su comportamiento, justificó lo incómodo y siguió adelante, como había hecho siempre.
Esa capacidad de adaptación, que durante años había considerado una fortaleza, empezó a convertirse en una carga silenciosa. Cada ajuste parecía resolver algo en el corto plazo, pero dejaba una inquietud que no desaparecía. Sin darse cuenta, comenzó a vivir reaccionando, no eligiendo. Y aunque todavía no lo sabía, muchas de esas reacciones estaban conectadas con aquella decisión olvidada. Con el tiempo, la incomodidad dejó de ser ocasional y se volvió constante. Situaciones simples comenzaron a exigir un esfuerzo desproporcionado, y decisiones menores adquirieron un peso extraño. Aún así, nunca imaginó que el origen estuviera en aquel gesto inicial. Le parecía absurdo pensar que algo tan pequeño pudiera tener un impacto tan amplio. Prefería creer que se trataba de una mala racha o de una acumulación de factores externos. Esa explicación era más cómoda, porque no exigía revisar el pasado con demasiada atención. Mirar hacia atrás empezaba a resultar incómodo. Hubo un momento, difícil de precisar, en el que comenzó a sospechar que el problema no estaba fuera. No fue una revelación clara ni un evento puntual, sino una duda persistente que regresaba una y otra vez. Cada vez que intentaba apartarla, volvía con más fuerza. Empezó a notar conexiones entre situaciones que antes consideraba aisladas. Esa red invisible lo llevaba siempre al mismo punto, a aquel día que había catalogado como irrelevante. Comprender que el origen podía estar en uno mismo resultó más perturbador que cualquier explicación externa. Desde entonces, el remitente comenzó a reconstruir mentalmente los hechos, revisando recuerdos que hasta ese momento había considerado insignificantes. Cada detalle adquiría un peso nuevo. Cada gesto parecía cargado de sentido. No buscaba justificarse, sino entender en qué momento había dejado de prestar atención. Lo más inquietante no era haber tomado una mala decisión, sino haberla tomado sin conciencia alguna. Esa falta de conciencia se convirtió en el verdadero centro de su angustia. Si había sido capaz de equivocarse de ese modo una vez, ¿cuántas otras decisiones habría tomado con la misma ligereza sin notarlo? Esa pregunta no se quedó anclada en el pasado, sino que comenzó a proyectarse sobre el presente. La forma en que miraba su vida cambió de manera irreversible. La estabilidad que antes lo tranquilizaba ahora le parecía frágil, casi ilusoria. Comprendió que había confundido rutina con seguridad, repetición con control. Esa comprensión no le ofreció alivio, sino una vigilancia constante sobre sus propios actos. Vivir con esa nueva conciencia resultó agotador, pero inevitable. El error no se manifestó como una tragedia visible, sino como una presencia silenciosa que fue moldeando su forma de estar en el mundo. No había manera de deshacerlo, no porque fuera imposible en términos prácticos, sino porque ya había producido consecuencias que no podían borrarse. El remitente aprendió a convivir con ellas, pero nunca logró desprenderse del pensamiento de que todo podría haber sido distinto. No escribe desde el arrepentimiento exagerado, sino desde la aceptación incómoda de una responsabilidad que llegó tarde. Este relato no intenta advertir ni enseñar, pero deja una sensación difícil de ignorar. A veces, lo que cambia una vida no llega con ruido ni señales claras. Ocurre en silencio, cuando nadie está mirando y cuando uno mismo no está prestando atención. Esa es la inquietud que atraviesa toda la historia, una inquietud que no se apoya en lo extraño, sino en lo cotidiano. El error ya ocurrió, fue comprendido demasiado tarde, y ahora forma parte de una conciencia que no permite volver a la ligereza de antes. Con el paso del tiempo, el remitente comenzó a notar que su manera de reaccionar ante las situaciones había cambiado, aunque al principio no supo explicar por qué. Decisiones que antes tomaba con naturalidad, ahora le generaban una tensión silenciosa, como si cada elección escondiera una consecuencia que todavía no lograba ver. No se trataba de miedo abierto, sino de una incomodidad persistente que lo acompañaba incluso en los momentos más simples. Esa sensación no aparecía de golpe, sino que se filtraba lentamente en su rutina, haciéndolo dudar de gestos que antes consideraba automáticos. Vivir así no era dramático, pero sí agotador, como si siempre estuviera llegando un segundo tarde a algo importante. En sus relaciones cotidianas,
Empezó a percibir pequeños desajustes que antes habría ignorado, conversaciones que lo dejaban inquieto, reacciones ajenas que no terminaban de encajar con lo que esperaba, silencios que parecían más largos de lo normal. Nada de eso era claramente hostil ni abiertamente conflictivo, pero todo contribuía a una sensación de desorden interno. El remitente reconoce que durante mucho tiempo intentó racionalizarlo todo, buscando explicaciones externas que le permitieran mantener intacta la idea de que el problema no estaba en él. Esa estrategia funcionó solo por un tiempo. Las explicaciones empezaron a sonar vacías, incluso para él mismo. Fue entonces cuando comenzó a observar con más atención los efectos concretos de aquella decisión olvidada. No como un evento aislado, sino como una pieza que había alterado silenciosamente la dirección de varias situaciones posteriores. Algunas oportunidades que no llegaron, ciertos vínculos que se deterioraron sin una causa clara, caminos que parecían cerrarse sin previo aviso. Nada de eso podía atribuirse directamente a un solo acto, pero al conectar los puntos, la relación se volvía difícil de negar. El error no había destruido nada de inmediato, pero había modificado el terreno sobre el que todo se apoyaba. El remitente describe un proceso lento y casi incómodo de aceptación. No hubo un momento de revelación clara, sino una sucesión de pequeñas certezas que se acumulaban sin pedir permiso. Cada una reforzaba la idea de que el pasado no estaba tan lejos como creía. Lo más perturbador era comprender que, en su momento, tuvo la oportunidad de detenerse, de cuestionar, de prestar atención, y no lo hizo. Esa omisión, más que la decisión en sí, comenzó a pesarle con fuerza. No porque fuera imperdonable, sino porque había sido evitable. A partir de ese reconocimiento, su relación con el tiempo cambió de manera sutil pero profunda. El pasado dejó de ser un lugar cerrado y comenzó a sentirse presente en cada elección actual. El futuro, por su parte, ya no aparecía como una extensión natural de la rutina, sino como un territorio cargado de incertidumbre. Esa percepción no lo volvió más sabio ni más seguro, solo más consciente de su propia fragilidad al decidir. Cada acto cotidiano adquirió una gravedad inesperada, y esa gravedad no siempre resultaba fácil de sostener. En el relato, hay un momento en el que el remitente admite haber intentado revertir, de alguna manera, las consecuencias de aquel error. No mediante grandes gestos, sino a través de ajustes pequeños, casi invisibles, en su comportamiento. Cambió hábitos, evitó ciertas situaciones, tomó decisiones con una cautela que antes no tenía. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esos cambios no borraban lo ocurrido, solo modificaban la forma de convivir con ello. La sensación de haber llegado tarde a la comprensión permanecía intacta. Esa constatación lo llevó a una reflexión más amplia sobre la responsabilidad personal. Comprendió que no todos los errores se presentan como fallos evidentes, y que muchos se esconden detrás de la normalidad. La vida, tal como la había vivido hasta entonces, no le había enseñado a desconfiar de lo cotidiano. Al contrario, le había enseñado a confiar en la repetición, en la comodidad, en la ausencia de conflicto. Descubrir que esa confianza podía ser peligrosa resultó profundamente desestabilizador. No había a quien culpar, ni siquiera al azar. El remitente empieza a describir una sensación recurrente de vigilancia interna. No una vigilancia saludable, sino una observación constante de sus propios actos, como si necesitara comprobar una y otra vez que no estaba repitiendo el mismo patrón. Esa autoobservación no siempre le ofrecía tranquilidad. A veces lo dejaba atrapado en la duda, incapaz de decidir con claridad. El miedo ya no era cometer un error evidente, sino volver a actuar sin darse cuenta. Vivir con esa preocupación permanente alteró su relación consigo mismo. Con el tiempo, esa tensión comenzó a reflejarse también en su cuerpo. No como una enfermedad concreta, sino como un cansancio difícil de explicar. Dormía, pero no descansaba. Cumplía con sus responsabilidades, pero sentía que siempre había algo pendiente. El relato no dramatiza estos efectos, pero los presenta como una consecuencia lógica de vivir en un estado constante de alerta. El error inicial había dejado de ser un recuerdo y se había convertido en una forma de estar en el mundo.
El remitente reconoce que hubo momentos en los que deseó no haber llegado nunca a esa comprensión. No porque prefiriera la ignorancia, sino porque la conciencia llegó sin ofrecer una solución clara. Saber no siempre significa poder cambiar. A veces solo significa cargar con una verdad que modifica la manera en que se percibe todo lo demás. Esa es una de las ideas más difíciles de aceptar en su relato. La claridad no vino acompañada de alivio, sino de una responsabilidad que no sabía muy bien cómo manejar. En varios pasajes, reflexiona sobre cómo habría contado esta historia años atrás, cuando todavía no entendía lo ocurrido. Probablemente habría minimizado el impacto de aquella decisión, o incluso la habría olvidado por completo. Esa comparación le resulta inquietante, porque revela cuánto depende nuestra interpretación del pasado del punto en el que estamos ahora. El mismo hecho puede parecer irrelevante o decisivo, según el momento desde el que se lo mire. Esa relatividad de la memoria lo dejó con más preguntas que respuestas. A medida que avanza el relato, queda claro que el error no es presentado como una tragedia, sino como un punto de inflexión silencioso. No hubo un antes y un después claramente delimitados, sino una transformación gradual que solo se volvió evidente con el tiempo. Esa falta de dramatismo es, precisamente, lo que lo hace más inquietante. No hubo un momento en el que pudiera decirse, aquí todo cambió. El cambio se infiltró lentamente, sin pedir permiso. El remitente no busca compasión ni absolución. Tampoco intenta advertir a otros de manera explícita. Simplemente expone cómo una decisión tomada sin atención puede alterar la forma en que se vive cada día posterior. No hay moraleja clara ni conclusión tranquilizadora. Solo la constatación de que la conciencia, cuando llega tarde, no siempre repara, pero sí transforma. Esa transformación es irreversible, incluso cuando no se puede señalar un instante exacto en el que comenzó. Hacia el final de esta parte del relato, la sensación dominante no es el miedo, sino una especie de sobriedad emocional. El remitente ha dejado atrás la negación y la búsqueda de explicaciones externas. Lo que queda es una aceptación incómoda, una manera distinta de mirar su propia historia. El error ya no es un punto oscuro que intenta evitar, sino un elemento central que condiciona su forma de entenderse a sí mismo. Esa comprensión no resuelve nada, pero impide seguir viviendo como antes. El relato avanza con la certeza de que lo más difícil no fue cometer el error, sino aprender a vivir, sabiendo que ocurrió sin que él se diera cuenta. Esa conciencia tardía no se disuelve con el tiempo, solo se integra. El remitente escribe desde ese lugar, sin adornos ni exageraciones, mostrando cómo lo cotidiano puede volverse inquietante cuando se mira con atención suficiente. No hay cierre todavía, solo una tensión que sigue creciendo, esperando encontrar algún tipo de sentido. Se quiser, no próximo passo seguimos com a parte 3, mantendo exatamente este padrão. Ou faça ajuste fino se você quiser pouco mais ou pouco menos de densidade. El remitente escribe que, con el paso de los meses, dejó de preguntarse si habría sido posible evitar aquel error y comenzó a preguntarse algo mucho más incómodo. Empezó a cuestionar cuántas veces había actuado de la misma manera en otros momentos de su vida, confiando en la inercia, en la costumbre, en la sensación engañosa de que nada importante estaba ocurriendo. Esa pregunta no tenía una respuesta clara, y tal vez por eso se volvió tan perturbadora. No podía señalar otros errores con la misma precisión, pero la duda ya estaba instalada. Vivir con esa sospecha constante alteró profundamente la forma en que se relacionaba con su propio pasado. Con el tiempo, comprendió que no todo error deja marcas visibles ni consecuencias inmediatas. Algunos se manifiestan como un desgaste lento, una sensación de estar siempre corrigiendo algo que nunca termina de acomodarse. El relato insiste en esa idea, no como una queja, sino como una observación fría. La vida siguió, los días pasaron, las responsabilidades se cumplieron, pero algo esencial había cambiado. Ya no podía entregarse por completo a la tranquilidad de lo automático. Cada decisión, incluso las más simples, estaba atravesada por una conciencia nueva que no pedía permiso.
El remitente reconoce que intentó explicarle esta sensación a otras personas, pero siempre terminaba desistiendo. No porque no quisiera hablar, sino porque no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo explicar que el problema no fue lo que ocurrió, sino lo que no se percibió cuando ocurrió? Para quien no lo ha vivido, ese tipo de inquietud suele parecer exagerada o innecesaria. Así, aprendió a guardar esa reflexión para sí mismo, a convivir con ella en silencio, como una presencia constante que no se ve, pero se siente. En algunos momentos, esa conciencia se volvió casi una carga física. No se trataba de ansiedad abierta ni de miedo permanente, sino de una vigilancia interna que nunca se apagaba del todo. El relato describe cómo esa vigilancia afectó su espontaneidad, su forma de disfrutar incluso de los momentos simples. No porque ya no pudiera hacerlo, sino porque siempre había una parte de él observando, evaluando, dudando. Esa división interna no apareció de golpe, se fue formando lentamente, igual que el error que la originó. Con los años, el remitente dejó de buscar una explicación definitiva o una forma de cerrar la historia. Comprendió que no todas las experiencias llegan para resolverse, algunas solo llegan para cambiar la manera en que se vive después. El error dejó de ser un evento concreto y se transformó en una referencia silenciosa, algo que condiciona sin imponerse, que acompaña sin hablar. No hay arrepentimiento exagerado en sus palabras, solo una aceptación sobria de lo ocurrido. Hay un momento en el relato en el que el remitente admite que, si pudiera volver atrás, no sabe si actuaría de forma diferente. No porque considere correcta su decisión, sino porque reconoce que, en aquel contexto, con la información y la atención que tenía entonces, probablemente habría hecho lo mismo. Esa idea lo desconcierta más que cualquier otra. Significa aceptar que el error no fue una anomalía, sino una consecuencia natural de cómo estaba viviendo. Y eso resulta más difícil de enfrentar que un simple fallo puntual. Esa comprensión lo llevó a replantearse la noción misma de responsabilidad, no como una carga moral, sino como una forma de estar presente en la propia vida. El remitente no escribe desde la culpa paralizante, sino desde una conciencia que llegó tarde, pero que ahora se niega a desaparecer. Sabe que no puede cambiar lo ocurrido, pero tampoco quiere seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Esa tensión entre aceptar y avanzar atraviesa todo el relato hasta el final. Con el tiempo, empezó a notar que esa experiencia también modificó su manera de observar a los demás. Ya no daba por sentado que las decisiones ajenas fueran siempre conscientes o deliberadas. Comprendió que muchas personas viven guiadas por la misma inercia que a él lo había llevado a equivocarse sin notarlo. Esa observación no lo volvió indulgente ni severo, solo más atento. Mirar a los otros con esa perspectiva añadió una capa nueva de complejidad a sus relaciones. El remitente deja claro que no hay un momento en el que pueda decir que todo volvió a estar bien. La inquietud no desapareció, simplemente se integró a su forma de entender el mundo. Aprendió a convivir con ella, a reconocerla cuando aparece, a no ignorarla ni dejar que lo domine por completo. Esa convivencia no es cómoda, pero es honesta. Ya no se engaña pensando que la estabilidad garantiza claridad. Hacia el final de su relato, hay una reflexión que se repite de manera implícita. A veces, lo más peligroso no es tomar una mala decisión, sino hacerlo sin darse cuenta de que se está decidiendo algo importante. Esa falta de conciencia es lo que convierte lo cotidiano en un terreno incierto. No hay advertencias claras, no hay señales evidentes, solo la posibilidad de mirar con más atención o seguir avanzando en automático. El remitente no escribe para advertir ni para asustar, pero su historia deja una sensación difícil de ignorar. No todo lo que cambia una vida lo hace de manera ruidosa. Algunas cosas se filtran lentamente, sin sobresaltos, hasta que un día se vuelven imposibles de separar de la propia identidad. Esa es la huella que dejó su error, no un recuerdo traumático, sino una forma distinta de estar presente. Al cerrar su mensaje, el remitente no pide respuestas ni consuelo. Solo deja constancia de algo que aprendió demasiado tarde. La atención no es un lujo ni una virtud abstracta, es una forma de responsabilidad silenciosa. Vivir sin ella puede resultar cómodo durante mucho tiempo,
Pero cuando falta en el momento equivocado, sus consecuencias no siempre se anuncian. A veces, simplemente se quedan. Hay historias que llegan a esta casa cargadas de misterio, y otras que llegan cargadas de algo más incómodo. Esta no habla de sombras ni de voces, sino de la fragilidad con la que tomamos decisiones creyendo que nada importante está en juego. Quizás por eso resulta tan inquietante, porque no señala un peligro externo, sino uno que habita en la forma en que vivimos lo cotidiano sin prestar atención. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este canal vivo. Y si quieres escuchar las historias que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí.